¿Recuerdan que les dije que con tantos asesinatos, Cienfuegos fue llamada la perla roja de Cuba? ¿Sí? Por la misma razón, muchos decidieron mantenerse alejados de aquí. Pero si algo nos dio una visión más humana, fue nuestro destaque como plaza cultural. Hasta este teatro y al Luisa llegaron artistas de talla mundial que junto a los nuestros llenaron el vacío en los corazones de la gente. Claro que los pobres no teníamos dinero para teatros. Por eso nos conformábamos con ir a recibirlos a la estación, verlos pasar o acercarnos aquí para escucharlos. A veces hasta juntábamos nuestros ahorros para verlos desde la cazuela del teatro, porque en verdad fueron muchos los famosos que por aquí pasaron. Tras 20 años de programa, revisitamos las huellas de algunos famosos en La Perla. La historia de nuestra historia 20 años después. Famosos en La Perla. Las tablas del Teatro Luisa aún cargan el aliento de Ana Pavlova con su actuación del 22 de marzo de 1915. Una rusita que cuando quería hablar a las multitudes, bailaba. Y aunque la empresa de Luisa contrató su compañía para una única función, aquella mañana nadie la espera en la estación, dado que el tren se adelantó un cuarto de hora y para colmo caía un palo de lluvia primaveral. Entre el chapoteo de agua y fango, llegó la compañía al Hotel Unión. El temporal que descompuso el día y la noche cienfueguera del martes 22 de marzo de 1915 no impidió el éxito de la única función. Por eso decidieron presentarse la noche siguiente con la coreografía mística El Despertador de Flora como atracción principal. Más, cerca de las 2 de la tarde, el taquillero telefonió al hotel informando la venta de una sola papeleta. De inmediato decidieron suspender la segunda función. La Pavlova, que era en realidad una mujer buena y sencilla, que su bienestar consistía en procurar la felicidad de los demás, dándole primordial importancia a la vida en familia, sobre todo cuando entre bambalinas se asomaba para ver a los niños asistiendo con sus padres, se tornó reservada, cayó por unos minutos y confirmó con la cabeza la anulación del compromiso nocturno para irse a cumplir con el público varero. Al día siguiente, la compañía de Mariposa Pavlova regresó a La Habana con medio vagón del tren lleno de aquellos baúles repletos de decorados y trajes que usaban en sus ballets románticos. Y aunque en Cienfuegos solo tuvieron la función del 22 de marzo de 1915 como debut y despedida, la bailarina rusa soñaba con el fin de la guerra para reorganizar el teatro y el baile en su país, según aseguró a la prensa. Otra que estuvo en Cienfuegos fue la divina Sarah Bernhardt. Todos nos preguntábamos qué hacía aquella señora de 73 años, un riñón abierto y una pierna de goma, paseando su gallardía por los principales coliseos de América. La tournée de Sarah Bernhardt por Cuba en 1918 fue en beneficio de la Cruz Roja Francesa, para mitigar los dolores que estaban sufriendo en aquel momento los niños huérfanos, los héroes de su patria, durante los sucesos de la Primera Guerra Mundial. Pero podemos decir que Sarah Bernhardt fue durante toda su vida una mujer generosa, muy dadivosa. Y todo ocurre a partir de la guerra franco-alemana, cuando ella decide convertir el Teatro Ordeón en un hospital de sangre. Durante esa experiencia, ella se enfrenta a los horrores de aquella masacre por la que estaba pasando su país, y a partir de ahí, en diversas ocasiones, ella abre su bolsa ante guerras, epidemias, catástrofes, que acontecían no solo dentro de las fronteras de Francia, sino también mucho más allá de sus demarcaciones. Ahora, ¿por qué Cienfuegos? A partir de 1912 se funda acá la Segunda Brigada de la Cruz Roja Cubana, producto de la experiencia anterior que se había tenido de ayuda a las víctimas del terremoto de Sicilia. Pero además existía acá en Cienfuegos una división precisamente de la Cruz Roja Francesa. Momentos antes de la actuación,
la orquesta de Sara Bernard interpretó la Marsellesa y seguidamente el himno de Bayamo. La concurrencia enardecida aplaudió estruendosamente hasta descubrir en proscenio a Hilarión Cabrizas, quien leyó unos versos del poeta Alfonso Camín en homenaje a Francia, Cuba y España. Al poco subió el telón. Albertina Rasch y su compañía de bailes abrieron el programa hasta que volvieron a retumbar los aplausos y al fin, sobre el escenario del Terry, la trágica más célebre de todos los tiempos. La prensa local describe a Sara por aquellos días en dos roles protagónicos muy diferentes, pero a la vez cargados de los más diversos matices actorales. Uno de ellos es en La muerte de Cleopatra y el otro del teatro al campo del honor. Pero los cronistas realzan cómo, a pesar de los años transcurridos, la diva mantenía aquella potencia de su voz, aquella fuerza, aquel brillo en su mirada, aquel gesto gallardo que la caracterizaba, pero que además tan orgánicamente ella sabía asumir, y sobre todo aquella presencia escénica, aquella energía que cautivaba, que hechizaba al público, de manera que si la Bernard lloraba o reía en escena, era inevitable que el público llorara o riera junto con ella. Para 1920, Cuba y el mundo respiraban más tranquilos después de la primera conflagración mundialista y la epidemia de gripe española. Aún así, la ciudad celebró su primer centenario y ya nacía el gusto por el bel canto. Por eso, no fue casual la presencia de Enrique Caruso el 19 de junio de 1920 aquí, en este teatro. En esa época, solo el Palacio de José Ferrer era la única residencia a la altura del Comendador, sobre todo muy ventilado para el calor ardiente de aquel junio. Aquí pasó Caruso su única noche cienfueguera tras cantar en el teatro la ópera Aída. En el primer acto de Aída, que se desarrolla en un palacio real de Memphis, el sumo sacerdote le informa a Radamés que los etíopes están invadiendo Egipto y que la diosa Isis determinará entonces quién será el que representará a los ejércitos egipcios. Entonces Radamés sueña con ser el elegido y así regresar victorioso a encontrarse con Aída, que es la esclava etíope a quien él ama y a quien canta entonces Celeste Aída. Esclava etíope que resulta ser la princesa etíope. Qué problema para Radamés. Y además eso de ser el elegido para llevar la guerra a cabo. Él viene victorioso con un conflicto. Ama a Aída, la princesa, y él es egipcio, él es un príncipe egipcio. Y con un amor por Aída, insuperable, él la compara con lo más cercano al sol. Él quiere llevarle al trono lo más cercano al sol. Cuando él está hablando de Aída, es cuando empieza esta área de Celeste Aída, mucho antes en el recitativo, él habla de todos estos sueños que él tiene, de ser un gran jefe de los egipcios. De hecho lo era, lo logra hacer. Pero está el conflicto de su amor por Aída. Entonces cuando él empieza a cantar esta área, que canta toda la parte esa del sueño, pero cuando piensa en Aída, que él canta esa parte, lo lleva a la reflexión. ¿Qué quiero en realidad? Bueno, quiero Aída y voy a luchar por Aída. Entonces cuando empieza a cantar Celeste Aída, sigue. Celeste Aída, forma divina. La compara con algo divino en este fragmento. Y está al final cuando él la quiere ese trono vicino al sol, un trono vecino, cercano al sol. Que es cuando él dice, un trono vicino al sol. Se va esa frase con toda la orquesta. Es decir, es lo más grande pero lo más sublime. Entonces lo lindo de esta historia, esa historia de amor con Aída y Radamés, además de existir un conflicto entre las dos naciones, Egipto y Etiopía. Al término de la función, Caruso regaló a sus colaboradores algunos de sus discos.
Hoy para nadie es un secreto que al ser el tenor más aclamado y mejor remunerado de su tiempo, tuvo la dicha de grabar discos y con ellos dejarnos su voz casi perfecta y su potencia soberbia. Además, ¿quién duda que fuera el hombre más codaqueado de su época? Al siguiente día acompañé a Caruso hasta el poblado de Palmira para ver en el Cabildo del Cristo a Nicolás Sevilla, un hombre con grandes conocimientos de botánica y algo más, que le preparó un remedio para sus dolencias y le suplicó que dejara la fuma. Animoso, volvió Caruso a La Habana para su función última, pero un año después de su actuación en el Terry, llegó la noticia de su muerte. Desde entonces, prefiero imaginarlo así, vivo con su potente voz, rompiéndole las copas a mi abuela, tras su debut en el Terry, la noche del 19 de junio de 1920. Años después, siguieron llegando famosos, como Jacinto Benavente, que tuvo su debut cubano, aquí, en la escena del Terry, el 20 de diciembre de 1922. Con la llegada de artistas cubanos y de las compañías, también venían noticias de medio mundo. Ya se hablaba de lucha obrera y derechos del proletariado. De eso les cuento después.